El objetivo de la clase de hoy es comprender el desarrollo histórico sobre el conocimiento de la luz. Y hemos llamado a esta pequeña presentación la luz a lo largo de la historia. Ojo, que la historia es muy grande y las investigaciones acerca de la naturaleza de la luz son muy antiguas, de los primeros pueblos. Y hay registro desde lo que pensaban los griegos. Sin embargo, nos vamos a referir a la historia moderna de la luz, desde más o menos el siglo XVII. La pregunta que tenemos enfrente es: ¿qué es la luz? Desde el punto de vista de su naturaleza. ¿Será una onda? ¿O la luz será una partícula? En el siglo XVII, Isaac Newton pensó que la luz era una partícula, que lo que vemos es un fluido de pequeñas pelotitas, de pequeños corpúsculos, y de ahí el nombre de modelo corpuscular. ¿Por qué él pensaba esto? Por ejemplo, porque la luz tiene alguna similitud con el comportamiento que tienen las partículas. Por ejemplo, si yo tengo un rayo de luz, aquí está el rayo, y un espejo, un rayo que incide en un espejo, este rebota, se refleja en un ángulo que es igual al que incide. Eso lo vamos a ver más adelante. Y si yo hago el mismo experimento, si yo lanzo una pelota, por ejemplo, en diagonal, esto podría ser una mesa de pool o de billar. Si yo lanzo una pelota en diagonal, me doy cuenta que al reflejarse, al rebotar, esta pelotita lo hace también en el mismo ángulo. Por lo tanto, el comportamiento, desde el punto de vista de la reflexión de la luz y de una partícula, es la misma. Así que esto nos podría dar indicios de que efectivamente la luz son pequeñas pelotitas. Sin embargo, en ese mismo tiempo había otro científico que se llamaba Christian Huygens, y él rebatía esta idea. Él pensaba algo distinto, que la luz era una onda y por tanto lo que vamos a ver es el modelo ondulatorio. ¿Por qué él creía esto? Primero, lo que está haciendo nuestra amiga aquí es producir un patrón de ondas, y lo que se ve aquí es la difracción. Cuando se vuelve a generar, entre comillas, se vuelve a generar una onda al pasar, cuando pasa un frente de ondas por una rendija. La rendija es la abertura. Resulta que en un experimento simple, no sé, usted lo puede haber visto más de una vez, cuando entra la luz del sol por una ventana, no se alcanza a ver la difracción. Si la luz fuera una onda, ¿por qué no tiene difracción? Porque si es onda tiene que difractarse. Lo que sucede es que la difracción necesita de algunas condiciones para que sea notoria. Y la principal condición es que la longitud de onda, aquí la longitud de onda está representada como la distancia que hay entre las olitas. La longitud de onda tiene que ser básicamente de la magnitud, en el mismo tamaño que la rendija. Si la longitud de onda, como en el caso de la imagen A, si la longitud de onda es menor o es muy menor al tamaño de la rendija, la difracción, esta, eh, este cambio de dirección, si se quiere pensar, la, la difracción es poco notoria, a pesar de que igual se ve, pero es porque la rendija no es tan grande en comparación a esta longitud de onda. Se ve, pero de menos, se ve mucho menor que si por ejemplo achicamos la rendija. En el caso B, la rendija es más chica que nada, es la misma onda, pero se nota, la difracción es mucho más clara. Y para qué decir en el caso C, la rendija, el tamaño del hoyito es
básicamente el mismo porte que la longitud de onda, y aquí es mucho más clara la difracción. Entonces con eso nosotros podemos entender que no es normal, no es cotidiano ver la difracción de la luz, porque es porque la rendija con la que lo vemos, por ejemplo cuando abrimos una puerta, en la noche abrimos una puerta y entra la luz del pasillo, ahí no se ve la difracción. ¿Por qué? Porque esa abertura es muy grande comparada a la longitud de onda de la luz. Además, existen otros fenómenos como el de la interferencia. La interferencia, un pequeño repaso, ocurre porque las ondas no son objetos materiales. Una onda, dos ondas que se junten en fase pueden generar una onda de mayor amplitud, o si se juntan en contrafase pueden destruirse, aniquilarse, una destrucción, una interferencia destructiva, o puede haber algo intermedio. Por ejemplo, aquí cierta amplitud, allá otra, y puede ser algo intermedio. En el año 1801, Thomas Young, para poder dirimir este problema, si la luz era una onda o una partícula, desarrolla un experimento que se conoce como el experimento de la doble rendija. ¿Por qué? Porque tiene dos rendijas. Y al hacer incidir luz por dos rendijas, se dio cuenta de que se forma un patrón de interferencia, lo que se conoce como patrón de interferencia. Sin embargo, si pensamos que la luz es una partícula, tenemos el problema que, ¿por qué? Si la luz es partícula, si son pelotas pasando por estos hoyitos, ¿por qué se ve esto que está acá? Este patrón de interferencia que se llama. Y la respuesta es porque tal vez la luz no es una partícula. Tal vez la luz es una onda y por eso interfiere. De hecho, aquí lo que tenemos es eh, una vela, por lo tanto produciendo ondas luminosas, pasa por una rendija, se difracta y luego pasa por dos rendijas. Como cada una se difracta, porque son ondas, lo hacen siempre que pasan por una rendija, las ondas que se generan por, desde ambas rendijas interfieren. Y esa interferencia genera el patrón de interferencia que se observa en el experimento de la doble rendija. Al interferir, y la interferencia es algo característico de las ondas, al interferir ya quedaba claro que entonces la luz tenía que ser una onda, porque interfería. Los objetos materiales, las personas, los autos, etcétera, no pueden entrar en interferencia, porque son partículas. Pero las ondas sí pueden interferir. Entonces, como se veía el patrón de interferencia, no quedó otra que decir, bueno, la luz es una onda. Si la luz fueran partículas, pasarían algunas por este lado, otras por este otro, y se formaría esta forma de patrón. Pero el experimento de la doble rendija lo que muestra es que la luz deja un patrón como este que está acá. Es por esto que entonces la luz se difractó e interfirió, por lo tanto es onda. Pero la naturaleza no es tan sencilla, siempre tienen algún misterio nuevo para nosotros. Y a principios del siglo XX, o finales del siglo XIX también, existía un experimento que no estaba explicado. Se llamaba el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consistía el efecto fotoeléctrico? Resultaba de un circuito abierto. Abierto significa que no hay electricidad, porque está, entre comillas, el interruptor abierto. Si el cable está abierto, no fluyen los electrones. La electricidad es un movimiento de electrones desde el polo negativo de la pila hasta entrar por el polo positivo. Ese flujo no se puede dar si el cable está cortado, como en esta imagen. Aquí no hay cable. Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta que al iluminar, estos son dos placas metálicas, al iluminar una de las placas metálicas con cierta luz,
no con cualquier luz, con algunas luces, con luces ultravioletas, eh, saltaban electrones. Por supuesto yo no veía los electrones, pero lo que veían es que se podían medir una corriente eléctrica y aplicaban luz y se veía la corriente. Quitaban la luz y dejaba de haber corriente. Sin embargo, esto era un problema. Era un problema porque desde 1801, con el experimento de la doble rendija, se pensaba que la luz era una onda. Ahora bien, el que fuera una onda no podía explicar este experimento. Y es ahí donde se empezó la fama de Albert Einstein. Él postuló que la luz no solo es una onda, sino también es una partícula que no tiene masa, a la cual posteriormente se la bautizó como el fotón. El pensar que la luz es una partícula permitía explicar el efecto fotoeléctrico. Llega la luz, pero la luz entendida como una pelotita, y choca, colisiona con los electrones del metal, con algunos electrones del metal, y esta colisión le da la suficiente energía para que pueda saltar a la otra placa. Por supuesto, este ejemplo, el dibujo está completamente distorsionado, la placa está más cerca. Quedó por sentado de que la luz no solo podía ser una onda, sino también una partícula. Y, por lo tanto, se llegó a lo que se conoce como el modelo dual, que es lo que conocemos hoy en día, que la luz, para algunos experimentos, es una onda y para otros es una partícula. El científico que puse acá se llama Louis de Broglie, y a pesar de que no fue directamente que él propuso el modelo dual, él sí propuso el modelo dual y de hecho recibió un Nobel de Física por un modelo dual, pero de todas las partículas. Básicamente lo que él propone, su trabajo, o parte de su trabajo, dice que nosotros que somos partículas, nos consideramos partículas, también somos ondas, siempre. Lo que pasa es que nuestra longitud de onda es tan chica que no nos damos cuenta. Pero si una partícula se mueve muy rápido, va a sentir aquellos efectos. Por ejemplo, en el caso de los electrones. Los electrones son partículas, pero para muchos otros experimentos son también ondas, o se los debe considerar como ondas. Y así es como pasamos a la actividad. En la página 36 de su libro comienza un pequeño cómic acerca de lo que estábamos conversando, pero enfocados principalmente en la discusión entre, no una discusión real, aunque creo que hubo un intercambio, de intercambio, me refiero a discusión, diálogo, no que estuvieran peleando, eh, al intercambio de ideas entre Huygens y Isaac Newton. Huygens, como recordamos, pensó, y aquí da algunas razones de que la luz era una onda, y Newton también con sus razones de que era una partícula. Y bueno, aquí cierra con que actualmente se cree en el modelo onda-partícula o modelo dual, donde la luz es una onda y una partícula. La actividad se trata de lo siguiente: cualquier persona que tenga una cuenta Google tiene acceso a el Drive. Por ejemplo, aquí estamos en los materiales del curso, nuestro curso de física de primero medio, y esto podría ser su correo, y al apretar ahí vamos a Drive. Una vez en Drive, presentaciones de Google. Lo que quiero que hagan con esta historia de el conocimiento de la luz es que preparen una presentación de al menos, o sea, mínimo de 5 diapositivas. Usted lo hace mucho más bonito que yo. Cuando termine las al menos 5 diapositivas, ¿con qué cosa? Obviamente con el trabajo de Huygens, el trabajo de Newton y
también con el desarrollo de la teoría dual. Por supuesto, no solamente necesita guiarse del libro, recuerde que el libro en la página 36 y 37, también puedo utilizar toda la información que quiera desde internet. Todo es válido aquí. Recomendaría poner algunas imágenes también, para que sea bonito, cambiar el color. Y una vez que usted termina, aprieta a compartir. Aquí me va a pedir que le ponga un nombre, lo vamos a dejar así mismo. Y usted acá, compartir archivos con persona o grupo, usted pone mi correo. ¿Cuál es mi correo? Ese que está ahí, el que está en la guía. Y aprieta enviar. Y eso, simplemente eso. Así yo voy a recibir la actividad. Nos vemos la próxima sesión.